Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. El 21 de abril del año 2002, mientras participaba en una marcha simbólica por la paz y el movimiento de la no violencia, fue secuestrado por el Frente 34 de las FARC el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. Han pasado casi 24 años y Expediente Final viajó hasta el sitio en donde lo plagiaron a él y a otras personas más. Recorrimos sus pasos y fuimos testigos de que ese clamor que él perseguía continúa vigente. Mi padre decidió que la gente lo esperara en el puente y él irse a dialogar con los guerrilleros. Pues el riesgo para mi hermano fue su libertad y su vida. Estaban en ese momento secuestrando a el líder de la no violencia. Tenía un dominio y un poder sobre los demás, para mí único. Un hombre que se paró como un símbolo de la no violencia. No solamente mató a una persona, sino mató una posibilidad grandísima para Colombia. Porque no me cabe duda que Guillermo iba a ser presidente de Colombia. 1 año y 14 días permaneció secuestrado. Aquel 5 de mayo de 2003, cuando se escuchó en las maniguas las hélices de uno de los 4 helicópteros Black Hawk que iban con la misión de liberar al gobernador de Antioquia, también se escuchó la ráfaga que a quemarropa y por orden de alias el Paisa le quitó la vida. Hoy escucharemos de viva voz el relato de los únicos 3 militares que sorpresivamente sobrevivieron a la masacre. Me agacho y siento rafagazo. Disparó y a él fue donde le desocuparon un proveedor. A mí fue pues impactante, muy impactante. Es lo único que me duele en la vida. Entonces caigo arrodillado en el piso, llorando y gritando. Nunca creí en ese desenlace. La familia del exgobernador Guillermo Gaviria no hizo presencia en el acto de perdón de la JEP, ya que ésta lo consideró como un secuestro con fines de canje. Pues como que es muy duro pasar esa página. Yo creo que yo no la podría pasar si me hubiera tocado. No veo cómo será el perdón. Yo no lo pude perdonar. La responsabilidad de las FARC no es un 99, no, es el 100%. Para la familia, esta definición minimiza la gravedad de lo ocurrido y desconoce el carácter premeditado y cruel de los hechos. Aquí comienza esta investigación producida por Fernando Chacón. Bienvenidos. ...24 años después, Colombia escucha por primera vez este mensaje. Mi amor, tus palabras, tus oraciones, a la vez que nos llenan de información, nos mantienen las esperanzas respecto al proceso de nuestra liberación altas. Es la voz de Guillermo Gaviria Correa desde el cautiverio, una prueba de supervivencia enviada a su esposa cuando llevaba 8 meses secuestrado, en diciembre de 2002, un testimonio íntimo y estremecedor de un hombre que estaba aferrado a la esperanza y fue asesinado por la guerrilla. Impactante, muy impactante. Pero tenía una fe enorme en que iba a regresar. Siempre esperaba la posibilidad de que él iba a sobrevivir físicamente o por lo menos le iban a mantener y respetar la vida porque iban a ver el ser humano generoso, comprometido que era. Siempre tuve mucha esperanza de volverlo a ver, pero me angustiaba mucho cuando el presidente Uribe me empezó a consultar, porque 5 veces lo hizo, si estaba de acuerdo con un operativo de rescate. Para 2002, siendo gobernador de Antioquia, a pesar de las advertencias de su familia y de su equipo de trabajo, decidió liderar una marcha por la paz y la no violencia en el municipio de Caicedo, en el occidente antioqueño. Todos los días le decía, no vas, no vas. Aún estando en las puertas para subir a Caicedo, el cura de Caicedo me dijo, a Guillermo lo van a secuestrar. Hasta la noche anterior, yo estuve firme en que no fuéramos a la marcha. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque te van a secuestrar, amor. Y entonces los grupos guerrilleros aquí incluso recogían la gente y les decían que no era conveniente que se vincularan a la marcha,
mucha gente de Caicedo se vinculó a la marcha. A mí me dio miedo. Pero él sabía que en esta clase de cosas un líder también tiene que tomar decisiones y avanzar en las decisiones que considera correctas. Y ahí lo acompañé y yo estaba con él en el puente del Bao cuando él toma el camino del que nunca regresaría. Ya le pregunté que si podían pasar la comunidad internacional, me dicen que no, que si podían pasar los alcaldes tampoco, y yo creo que debemos respetar esa voluntad. Guillermo dice, perfecto, aquí se queda todo el mundo porque yo no quiero arriesgar a la gente. Y entonces Guillermo viene con un grupo de personas al puente del Bao. Mi padre decidió que la gente lo esperara en el puente y él irse a dialogar con los guerrilleros. De alguna manera eso protegió a la comunidad porque fueron ellos los que fueron a donde los comandantes a tener el diálogo y no fueron ellos los que vinieron pues como a tener el diálogo aquí pues de alguna manera como con armas y intimidando a la gente. Yo me iba a ir con él, le dije, Robert, lo acompaño. Por cosas del destino me dijo, no, Charlie, espérame aquí, cuida a Yolanda. Guillermo me abrazó y me dijo, mi amor, quédate al frente de la marcha, reza el rosario, y ese fue el último día que lo vi. No volvió. Cuando nosotros veníamos en la marcha y en el Bao salieron ellos y le dijeron que iban a conversar y se los llevaron. En cierta parte les dijeron, están secuestrados, devuélvase el arzobispo, y se llevaron pues al padre y el arzobispo fue el que nos dio la noticia. Empezar no puedes traer buenas noticias. No. Es de esperar que Dios nos ayude en este caso y que pueda regresar a su casa muy prontamente. ¿Cómo no? Yo fui secuestrado también, tomé parte en secuestro 3 horas. Nos gastamos por ahí 20 minutos en carretera y ahí hubo que comunicar la triste noticia. Como parte de esa soberbia y de ese actuar violento generalizado, lo único es que no querían que la marcha llegara a Caicedo. Las FARC traicionaron y engañaron a Guillermo y a todos los demás, porque ellos dicen, vamos a conversar. Cuando llegan a conversar, están secuestrados. Esperamos que los miembros de las FARC cumplan su acuerdo, que era conversar con ellos y venir y regresárnoslos y entregárnoslos. Eso fue el detonante que hizo que Caicedo se conociera no en Antioquia, sino en el país, pues en Colombia y en el mundo. Lo que pasa es que cuando hay una marcha y cambiamos de campamento, durante un par de semanas todo se trastorna. Mientras se prepara uno para salir, mientras sale y marcha, mientras llega al campamento y lo adecúa, eso causa un trauma enorme. Un aplauso para el gobernador. Su absurdo cautiverio fue doloroso y tortuoso. En paupérrimas condiciones de vida, fue trasladado del lugar cerca de 10 veces. Sus verdugos buscaban resguardarse de las autoridades. Eso fue para el tiempo de la toma o de la masacre de Bojayá. Y obviamente se viene un operativo grande de las fuerzas militares y nos sacan corriendo y nos reúnen con el doctor Gilberto y el doctor Guillermo. Un mes caminando, fue un mes. Porque es que a nosotros nos movían por pura selva y ellos nos hablaban del tapón del Darién. Y pues uno miraba caños y vaina, entonces uno de un campamento a otro, nosotros nos demorábamos, diga usted, 2, 3 días caminando. Guillermo Gaviria tenía una fuerza indescriptible en su corazón. Su liderazgo quedó plasmado una vez más estando en cautiverio. Quien fuera el gobernador de Antioquia fue secuestrado junto a Gilberto Echeverri, su hombre de confianza en su administración de gobierno. Nosotros antes del doctor Guillermo, doctor Gilberto, de la llegada de ellos, fue un trato duro. 12 panes y medio. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el mundo quería coger el pan entero y al que le tocaba el medio iba a pelear con los demás. Eso lo hacía la guerrilla para tenernos a nosotros en choque. Y la llegada del doctor Gilberto y el doctor Guillermo fue muy especial, porque por la mañana entonces ellos llegaban y se paraban de primeros y alguno de los dos cogía el medio pan de primero. Sí, hasta donde tengo entendido, él siempre ha sido una persona pues, de paz. Nunca fue violento, siempre buscaba la mejor manera de decir las cosas. Llegado el doctor Gilberto, el doctor Guillermo, se crearon normas de convivencia. Tuvieron liderazgo sin necesidad de autoridad, sino con ejemplo, con aprecio, empatía. Nos unió a nosotros como compañeros y entonces
Eso fueron unas enseñanzas muy grandes para nosotros. Una bondad de este cautiverio es que dispongo de mucho tiempo para pensar y reflexionar sobre las prioridades de mi vida. Sin lugar a dudas, tú y mis hijos son la principal razón de mi existencia. Este diario transmite fortaleza. Estar uno en un secuestro, en unas condiciones como las que ellos estaban, y no escribir con odio, eso es un mensaje muy grande. Mi vida, aquí pues he tenido mucho tiempo de pensar en los programas y finalmente llego a la conclusión de que los programas bandera son realmente los programas bandera que debe tener cualquier administración de Antioquia. Lo que es maravilloso de esas cartas es esa generosidad de Guillermo, ese desprendimiento. Él no quería pensar en su horror, él quería ese tiempo útil para que verdaderamente las condiciones de todos los antioqueños mejoraran. Instrucciones claras para la mayoría de los secretarios y secretarias, para el gobernador. Estando en cautiverio, nunca se desligó de sus intereses políticos. Y enorme gratitud por la forma leal y seria. Yo creo que lo que buscaba siempre era la eficiencia en todo. Él cogía un peso y decía, hay que invertir un peso. Él cogía un proyecto y decía, hay que sacar adelante este proyecto. Era visionario, tenía una capacidad de entender dónde estaban las necesidades y de construir estrategias para apuntarle y resolver esas necesidades. Como vino del Invías, por lo menos en el tema vial, él estaba súper comprometido con la infraestructura. El doctor Guillermo estuvo allá y él fue el que hizo esa obra, que es el puente del Nahuen, que une al Meta con el Guaviare. Y yo creo que es la única obra en Colombia que hasta el momento no le adicionan presupuesto, no le adicionan tiempo, no se pierde la plata. Los reporteros lo cogían en cada parte y le decían, oiga, no, entonces él les explicaba cuidadosamente, es que hay que repotenciar el puente en el cañón del Chicamocha, que se fue famoso porque hubo pues inclusive interrupción de vía. Y uno decía, este hombre conoce el país. Por ejemplo, el puente sobre el río Magdalena entre Plato y Zambrano, o toda la primera generación de la malla vial del Valle del Cauca, o el puente que después llevó el nombre, el Gran Viaducto entre Dos Quebradas y Pereira, con el nombre del presidente César Gaviria. Obras de inmensa envergadura que quedaron para esos territorios y para el país como herencia de esos más de 4 años de Guillermo en el Instituto Nacional de Vías. Por eso fue que llegó a ser el superministro en Invías y fue el hombre que desarrolló inicialmente el progreso vial de Colombia. Hay un momento en la grabación hermoso, pasa a alguno de los compañeros y le da pan. Y entonces dice, amor, me acaban de dar pan. Gracias, Gilbert. Aquí me acaban de traer pan. Es la primera vez en 9 meses que como pan. De manera que en el tema de la nutrición infantil, me parece que el CARBE se incorpora a un programa de nutrición y podemos hacer verdaderamente maravillas con él. Cuando Guillermo arrancó su gobernación, en el año anterior habían muerto más de 100 niños por desnutrición en Antioquia. Hoy, gracias a Maná y a las políticas de Guillermo, eso prácticamente ha desaparecido. Eso sabía que traía muchas cosas buenas para el país y para su gente. A él le dolían los pobres, le dolía la no educación. Yo tengo la convicción de que en Antioquia la educación pública es gratuita, completamente gratuita. Me gustaría que hagan un poco más de difusión al respecto. Su gran legado fue su lucha contra la desnutrición. Todo el programa de Maná, RIA, Reforestadora Industrial de Antioquia, su filosofía de la no violencia con respecto a que hay que erradicar todas las formas de violencia, no solamente la violencia física sino las violencias de la inequidad, de la pobreza. Más de 300.000 viviendas de mejoramiento y construcción de vivienda nueva significan por ahí 1.200.000 antioqueños tocados directamente por Viva. Era un líder verdadero que podía haberle enderezado el rumbo a este país, porque no me cabe duda que Guillermo iba a ser presidente de Colombia. Quiero enviarles un abrazo muy cordial contigo, tanto a mi padre como a mi madre. De ellos he aprendido todo en la vida, de todo lo que soy. Él era un decantamiento perfecto de ambos, mi padre y mi madre. La inteligencia, la capacidad de análisis de mi padre y el amor y la capacidad de simpatía, empatía por los demás de mi madre.
Era un ambiente de 6 de la mañana a 10 de la noche, en una finca que fue la que definió la juventud de todos nosotros. Cuando era un partido de fútbol teníamos equipo de lado y lado, con mujeres y con hombres, más pequeños, más chiquitos, pero se hacía el equilibrio. Guillermo estudió en la Colorado School of Mines en Estados Unidos, tal vez la más prestigiosa de su rango a nivel mundial, y aquí llegó a trabajar en la mina de Cerro Matoso. Guillermo, muy ingeniero, nos heredamos libros, pero Guillermo era otra vez sobrado. Más que libro, era una Biblia. Guillermo, yo no sé cómo hacía para saber de todo un poquito. Era un excelente profesor porque tenía esa capacidad de entender y de transmitir bien el mensaje que estaba enseñando. Era un hombre que descollaba en general en todos los aspectos. Por ejemplo, en el aspecto académico era muy bueno en el colegio, pero en el aspecto deportivo también. Le gustó el trialismo, trotaba, jugamos squash mucho y como todo lo de él con pasión, se daba contra los muros. Cuando llegamos a los 220 metros, yo con la cometa temblando ahí, le decía, Guillo, yo estoy como, oh, vos sos muy teso, vos tenés una habilidad. Cuando se dio cuenta, me dijo, ¿sabes qué? No, vení, que sí está un poquito fuerte. Y se devolvió, lo cogió una ráfaga y se devolvió contra la montaña. Lo tuve que ir a sacar ahí a los árboles abajo. Claro que yo, con el ejercicio que ya he hecho, ya estoy empezando a mejorar bastante mi estado físico, a pesar de que no puedo trotar. Por obvias razones es imposible trotar acá. Cuando terminamos la campaña, la gobernación, nos fuimos él y yo a correr la maratón de Nueva York, a la semana, y cruzamos la meta tomados de la mano. Pues ya después de la maratón estábamos por las calles de Nueva York y había un indigente. Y Guillermo paró, se le acercó y lo cogió de los hombros. Y le habló un momentico, yo no escuché lo que dijo y tal, pero se nota que estaba como acercándose a esa persona y mostrándole su empatía. Y le dio plata y después seguimos caminando y Guillermo estaba con los ojos llorosos. Es uno de esos momentos en que uno se da cuenta qué ser tan sublime era él. A todos los trataba por igual y yo creo que eso es lo que la gente veía en él y veía positivo, que se podían conectar con él de una manera real. El dolor no era desconocido para su familia. En 1984, su señora madre también fue secuestrada en Frontino, Antioquia. Un hecho que marcó profundamente a los Gaviria y los enfrentó años antes a la crueldad de la violencia en Colombia. 19 años antes había sido secuestro en el 84 de mi madre y había terminado bien. La enorme alegría, y eso fue la fiesta más grande que ha habido en esta familia, fue el retorno de mi madre a la casa. Mi padre pues organizó una fiesta de 3 días. Sí, yo tengo la sensación de que lo golpeó mucho más duro a él. Fue muy duro y yo creo que para todos fue una experiencia traumática. Siempre nos acompañó. Los únicos responsables del secuestro y del asesinato de Guillermo, de Gilberto y de los militares que los acompañaban son las FARC. Y este es uno de los municipios que más ha sufrido la violencia. Y cada uno de nosotros ha sufrido violencias. Cuando tengan estas semillas, piensen que están también haciendo un homenaje a cada una de sus madres y abuelas y a la resiliencia de Caicedo. Los caicedeños somos gente de paz. La memoria, la historia de lucha y el legado de Guillermo Gaviria permanecen intactos en el corazón de Caicedo, el primer municipio que le dijo no a la violencia en Colombia. ¡No violencia! ¿Y por qué Caicedo? Porque la no violencia tiene que nacer de donde más violencia ha habido. Esta cumbre significa mucho porque esta cumbre para nosotros significa que el mundo nos mire, que nos ayude, que hagamos una fuerza, que estrechemos unos lazos entre todos para que obliguemos
a que la paz, esa no violencia, se instaure en estos territorios. Estupendo, porque aquí, a partir de acá, se va creando una convicción fuerte de que con la violencia no podemos funcionar. We have to somehow get past the previous histories. Tenemos que de alguna manera superar las historias previas, pero no forget the history, that's very important. Sin olvidar la historia, es muy importante que nos olvide la historia. You continue to come together. Y si continuamos uniéndonos, when you fold your fists tight, doblando el puño así duro, it means strength, significa fortaleza. And that strength, y esa fortaleza, and that unity, y esa unidad belongs to the people, le pertenece a la gente. Hoy continuamos una marcha por la paz. El gran gigante de la historia, Mr. Gaviria. Un hombre que se paró por los valores de la paz. Un hombre que se paró como un símbolo de la no violencia. A razón de que no sé si ustedes lo conozcan, Guillermo, en paz descansa, hoy estaría cumpliendo años. Y miren las casualidades, Caicedo hoy cumple años de ser un municipio. Es una casualidad muy grande, quien dio la vida por nosotros y termina de alguna manera generando para nosotros una inspiración para vivir el resto de la vida. Eso para mí es una catarsis. Ver cómo esa comunidad cree y vibra por la no violencia y ver que tienen una imagen y un recuerdo tan bonito de mi padre y de Gilberto me llena de fuerzas otra vez para poder seguir adelante por la no violencia. Tenemos aquí lo del conflicto, cuando la iglesia fue destruida, que fue la primera iglesia de Colombia en ser destruida por los insurgentes, que la iglesia quedó así. Aquí los grupos sacaban la gente de las casas y los ejecutaban en el parque delante de la comunidad. Y la gente tenía que mirar, no podía cerrar los ojos, sino que tenía que mirar la ejecución. Esto es un sitio muy emblemático, porque en este puente era el sitio donde los guerrilleros venían e interceptaban los camiones de café y se robaban el cargamento de café de los caicedeños. Es el símbolo del campo antioqueño y del campo colombiano, porque del café viven 20 millones de colombianos y colombianas, porque hay 300.000 familias en Colombia que están dedicadas por entero a la agricultura del café. La población aquí salió masivamente a enfrentarse de cierta forma a las FARC, a decirle no nos arrebaten el sustento de nosotros que era el café, que se nos lo estaban robando. Entonces Guillermo dijo, vamos a hacer una marcha de la solidaridad con Caicedo. La no violencia no tiene nada que ver con odio, no tiene nada que ver con rencor. La no violencia es la enseñanza que nos dejó Jesucristo con el ejemplo de su vida. El legado de mi papá en términos del mensaje es muy importante. El mensaje es muy aplicable hoy en día, pues siempre el mensaje de la paz es importante. Ahora siempre la pregunta es cómo se llega a la paz. La vida de Guillermo Gaviria fue un testimonio de coherencia, valentía y amor por la paz, sembrada incluso en los momentos más oscuros. Su bandera no fue en vano, hoy sigue ondeando en la conciencia de un pueblo que honra su ejemplo. Era todos juntos, sin armas y sin violencia, buscar ayudar a esas comunidades que estaban siendo afectadas. Por eso entabla muchísimas iniciativas de no violencia. Había avanzado en el plan congruente de paz con Gilberto, la marcha del ladrillo en Granada, la marcha de solidaridad para Dabeiba, etc. Y ahorita el puente es un símbolo ya no de miedo y de robo, sino de esperanza y de no violencia. Y eso se logró gracias a la marcha de la reconciliación de la no violencia, pues que tuvo mi padre hace 22 años. Teníamos los asesores de no violencia de Guillermo, que era el doctor Bernard Lafayette, asesor de Martin Luther King. The legacy of Mr. Gaviria. El legado del señor Gaviria, similar al legado de mi bisabuelo Nelson Mandela. Es por esa razón que vinimos a Caicedo para participar en la marcha, marchando por la calle llamada Nelson Mandela, para recordar el legado del señor Gaviria y los valores que él representa. Somos considerados por la FARC como sujetos de cambio. Ofrendaron sus vidas por creer
que en medio de esta barbarie puede haber perdón, puede haber olvido, se puede comenzar de nuevo y se le puede apostar a la paz. Refugió el dolor de la tragedia de estar privado de la libertad escribiendo, plasmando en improvisados manuscritos lo que su alma sentía. Impresionante. Porque yo te digo una cosa, no todas las personas están hechas para aguantar semejante sacrificio tan horrible. Es que sufren enfermedades, hambre. Son mi sustento. Cada que quiero llenarme de energía, saco las cartas o el diario de Guillermo. Mira la belleza, como escribió en papel reciclado. Yo también fui afortunado de recibir cartas de Guillermo y de escribirle cartas a Guillermo. Más que todo historias, lo veo como él tratando de conectar conmigo, tratando de contarme un poquito de lo que está viviendo, sin volverlo trágico. Yo recibía las cartas y desde Estados Unidos llamaba a comunicarme con un programa radial que se llamaba Las Voces del Secuestro. La ratificación de su voluntad de llegar a un acuerdo humanitario me parece que la conclusión obvia, porque ¿para qué otra razón nos han convertido en prisioneros políticos? Me siento contento porque estás haciendo una labor maravillosa y así lo reconoce todo el mundo acá. Me dediqué a buscar la forma de sacarlo del secuestro. Me dediqué a buscar un acuerdo humanitario, porque los señores de las FARC me mandaron un mensaje que estaban dispuestos a un intercambio. Yo estuve en Estados Unidos reunida con 9 congresistas de los Estados Unidos. Estuve en Cuba. Yo estuve con mi hermana Sofía también en Europa y en Estados Unidos en gestiones para la liberación de Guillermo y de todos los secuestrados. Inclusive hacemos eventos en Europa para rechazar el secuestro y exigir la liberación de los secuestrados. Reacción muy positiva y solidaria de las fuerzas vivas del país en torno al acuerdo de intercambio humanitario. El país no olvida este video que se hizo público en marzo de 2003. El tema del acuerdo humanitario se puso sobre el tapete. Gaviria siempre se mostró muy positivo. Estaba seguro de que el esfuerzo de su esposa por lograr su liberación no era en vano. Y organizamos muchos eventos, muchas actividades, buscando sensibilizar a los colombianos sobre la posibilidad de hacer un acuerdo humanitario. En el corazón de los habitantes de Caicedo había no solamente esperanza, había la certeza de que a ellos los iban a liberar libres, porque de cierta forma sabíamos que los tenían seres humanos. Nos equivocamos, qué tristeza. Yo creo que no es un tema de optimismo, es que no podía pasársenos por la cabeza que él pudiera morir en ese secuestro. Y no lo logré. Desafortunadamente no lo logré. Me queda ese dolor de no haber logrado sacar a Guillermo del secuestro. Es lo único que me duele en la vida. Las condiciones estaban puestas sobre la mesa. La cúpula de las FARC determinó que en caso de existir un mínimo intento de rescate, los secuestrados serían ultimados y los guerrilleros cumplieron su promesa masacrándolos. Mucha atención, el canal Caracol acaba de confirmar la muerte del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri. Ellos nos decían, si hay operativo y no lo podemos sacar, no sabemos qué vamos a hacer. Mejor dicho, no respondemos. Siempre nos lo dijeron. Ellos escuchaban 1 o 2 tiros o les decían hay tropa y la orden venía directamente de los comandantes, era ni un secuestrado, ni un prisionero de guerra, lo llamaban ellos, puede salir con vida. Entonces la orden era matarlos. Fui a medicina legal a identificarlo y a verlo. Lo toqué todo, lo revisé todo, estaba completo, estaba intacto, pero sus heridas mortales. El ejército me encontró parte del completo del diario y un cassette grabado por Guillermo para mí. Yo quiero que sepas que siempre estoy pensando en ti y yo espero que también Dios nos permita la dicha de tener una hija juntos para ser el hombre más feliz del mundo.
Pues, ¿cómo te parece que había pedido permiso para enviarme su muestra para hacer una inseminación? Y hasta le tenía nombre. Se llamaba Yolandita, la supuesta hija que queríamos tener o que quería que tuviéramos. Yolanda Pinto sufrió en carne viva el dolor de tener a su esposo Guillermo Gaviria secuestrado, y con esa retención forzada a manos de la guerrilla, su vida se quebrantó. Sus ilusiones se esfumaron a manos de los verdugos. Es que estaban absolutamente cerrados a la posibilidad de un diálogo desde los principios de la no violencia. Lo que pasa es que negociación nunca hubo. Ni siquiera acercamiento. La FARC nunca quiso nada con Uribe. Esos colombianos de buena fe sienten que fueron víctimas del engaño y solamente quieren que estos bandoleros reciban la visita de la fuerza pública. El gobierno intentó rescatarlo 5 veces. La vez número 6 fue la definitiva. Me empecé a angustiar cuando me empezó a consultar con un operativo de rescate. Empecé a sufrir más de la cuenta y tenía la angustia de que él buscara rescatarlos, como en efecto lo hizo. En los últimos meses fueron duros porque habían operativos, desertaron guerrilleros, guerrilleras y nos empezaron a mover. El día del rescate era un día normal, cuando escuchamos un helicóptero. Ellos comenzaron a empacar las cosas, nosotros comenzamos a guardarlo de nosotros. Pues yo estaba contento y les dije, hey, pila que nos vamos, recojamos. El ejército fue a buscarlos y la guerrilla apagó de una manera cruel la ilusión del país. Pudieron haber habido errores en la planeación y en la ejecución de la operación militar, pero no que haya sido un error la decisión como tal. Claro que tenemos posiciones sobre si se pudo haber hecho algo mucho mejor, pero lo que sí, como ciudadanos colombianos, respetábamos las decisiones del gobierno nacional. Esa es una decisión que un presidente tiene que tomar con los elementos, y mi padre y mi madre lo dijeron el mismo día. Respetamos la decisión del presidente de Colombia. Yo no pensé que eso fuera a terminar así. Pues uno no sabe pues, el plan que tenía el Estado para poderlo liberar y todo ese cuento. Pero no. Fracasó la ilusión. Por orden de un guerrillero conocido como el Paisa, la vida de 7 secuestrados fue ultimada. Los acribillaron en una zona ubicada entre Chocó y Antioquia. Cuando se vinieron más o menos unos 12, 14 guerrilleros en línea, y nosotros pues pensábamos que nos iban a sacar para algún lado, y cuando ya estaban a una distancia de 2, 3 metros del cambuche, comenzaron a dispararnos. Y el Paisa les dijo, devuélvanse, verifiquen que no haya nadie con vida. Y ellos regresan y ya entran ahí y comienzan a disparar a tiros de gracia. Me agacho y siento rafagazo. Ese rafagazo le impacta al doctor Gilberto. El doctor Guillermo quedó con vida, él se metió por debajo de la cama, y el tipo que le disparó a él, me imagino que se metió así, disparó, y a él fue donde le desocuparon un proveedor, igual que creo que fue el que más impacto llevó. Y vamos a ir con Dios. La responsabilidad de las FARC no es un 99, no, es el 100%. Los únicos responsables del secuestro y del asesinato de Guillermo, de Gilberto y de los militares que los acompañaban son las FARC. Después inclusive hay una grabación del Paisa, quien dio la orden, diciendo que él los asesinó porque esa era la orden del secretariado. Entonces el secretariado es el máximo responsable del asesinato directo, los responsables directos del asesinato de Guillermo. En el operativo también asesinaron a 7 valientes soldados que dieron su vida por la paz de Colombia. Bueno, en ese momento mucha tristeza, porque eran mis compañeros ahí que los dejaba en esa selva. Para mí fue pues impactante, muy impactante. A mí se me va la fuerza de las piernas. Y entonces caigo arrodillado en el piso
llorando y gritando en el momento de esa noticia. Eso es un vacío. Estuve en negación, en no poder creer que eso estaba pasando durante un buen número de días. No solamente mató a una persona, sino mató una posibilidad grandísima para Colombia. Para doña Yolanda, reconocer el cuerpo de su esposo fue devastador. Yo fui a medicina legal a identificarlo y a verlo. Lo toqué todo, lo revisé todo. Estaba completo, estaba intacto, pero pues herido, sus heridas mortales. Yo fui de los que cargué a Guillermo cuando ya entregamos el ataúd con Guillermo para la cremación. Sí, yo estuve con él hasta el último momento. Y seguiré con él hasta que este cuerpo se vaya de este mundo, porque fue mi amigo en últimas, pues, el amigo que me regaló la vida. Murió como un mártir de la paz. Fue un hombre tan noble y coherente con sus ideas que entregó su vida para hacer de Colombia un mejor país. Sí, la verdad es que se me quiebra la voz cuando hablo de él, sí. Sí pudimos enterrar a nuestro ser querido, tenemos esa verdad. Yo creo que esos son también componentes de justicia que nosotros hemos tenido, pero que millones de familias colombianas no han tenido. Guillermo Gaviria creyó en la fuerza del diálogo, en la pedagogía del respeto y en la humanidad. Incluso en medio del horror, fue tan grande su espíritu que llegó a enseñar ajedrez a quienes estaban esperando una orden para acabar con su vida. Uno le da hasta dolor. Yo, por ejemplo, aquí en el Parque de Caicedo he visto jefes de la SUAR diciendo que los perdonemos, que cometieron un error. Y sí, claro, lo cometieron. No, que fue un crimen que no tiene calificativos, de horroroso, por el semejante hombre que aquí uno ve su espíritu, su humanidad, su lucha por la paz. Al dolor de la familia por el cruel secuestro y asesinato a manos de la guerrilla, según ellos, se suma el sinsabor de la postura que adoptó la JEP ante esta masacre. La JEP, un fallo aberrante, absolutamente desproporcionado, no en el caso de Guillermo, en 21.000 casos. Entonces, pues ahí sí hay un desequilibrio absolutamente imposible de aceptar. Entonces, como que es muy duro pasar esa página. A mí no me tocó pasarla, simplemente llegué después. Pero es normal, es entendible que no la hayan pasado, fue algo muy duro. Yo creo que yo no la podría pasar si me hubiera tocado. Yo no sé en qué momento dicen que pidieron perdón, porque yo nunca lo vi. Yo, el día que denigraron al ser humano de nombre Pedro José Guarmizo, a llevarlo a uno a una vida salvaje, no veo cómo será el perdón. Perdonar, tal vez la famosa frase, pero no creo que sea fiel a la verdad diciendo que perdonar, pero no olvidar. Yo no lo pude perdonar, no lo pude perdonar. Yo no acepto de que los asesinos de Guillermo son hoy que los padres de la patria. Como presidenta de la Federación de Víctimas, acabo de llegar de Europa de denunciar exactamente ese rechazo de las víctimas a esa sentencia vergonzosa de la JEP, donde los máximos responsables de delitos de lesa humanidad de forma masiva y sistemática, como lo dice la propia sentencia, pues ni siquiera tengan penas de reclusión o mantengan sus derechos políticos.
sentimos que tenemos como voceros de muchas víctimas la responsabilidad de decir que la reconciliación y la paz no se puede construir sobre el olvido o sobre la injusticia o sobre las inexactitudes. Y es lo que hemos visto en el fallo de la JEP. Y yo creo que si la justicia humana no fue lo suficientemente contundente o sancionatoria o fuerte, yo creo que hay otra justicia que no se las perdona tan fácil. Y ellos verán cómo le responden a esa otra justicia, la justicia divina. Yo desde el día que enterré a Guillermo, les ofrecí el perdón a quienes lo mataron para yo poder vivir en paz. Y así he vivido hace 23 años. Para poder perdonar hay que limpiar el corazón. Su historia duele, pero también ilumina porque su ejemplo demuestra que la paz verdadera se defiende con convicción, dignidad y un amor profundo por Colombia. La violencia no funciona donde hay amor. El amor es la actitud básica y fundamental que hay que practicar. Y yo creo que ellos han aprendido a resolver muchas dificultades de su municipio, de su comunidad, con el mensaje de Guillermo. Y allá lo tienen presente todo el tiempo. Se ve la paz, se ve la tranquilidad, la gente sabe, hay profesores que están trabajando también, hay cátedra de no violencia y paz. División y estigmatización. En donde esa semilla de la no violencia ha generado un bosque hermoso de iniciativas de no violencia que van a hacer de Caicedo el epicentro de la no violencia de Colombia. Sí, hay una semilla. Yo espero que haya muchas más. Yo creo que se ha centrado, digamos, más la práctica en Caicedo, pero yo creo que en muchas partes y en muchas personas el propio Antanas Mockus lo reconocía. Y la verdad es que uno lo ve, uno lo sigue viendo. En muchas de estas obras, pues, no solo siguen ahí, sino que la gente sigue apreciándolas. Yo a veces pienso que él no murió, pues, que él nos dejó un legado tan grande que seguimos ahí pedaleando. Y prueba es que todavía seguimos hablando de Guillermo. Sí, y yo creo que me ha hecho muchos favores. Sí siento que me acompaña, que me ilumina, que me orienta. El guía y el hombre a seguir, el hombre a seguir. Absolutamente. Yo le tengo una gran admiración, es para mí también, repito, referente, pero algo muy importante, inspiración, es que eso le da a uno fuerza. Me ha dado una valentía que yo no tenía, yo vivía con miedo y el horror de su asesinato me liberó, como a alguien que han torturado tanto que ya no tiene miedo, que ya no le duele la tortura. Claro, su legado, el de un verdadero dirigente que veía en una herramienta poderosa como la no violencia, como él lo decía, la forma de poder resolver los problemas que nos separan, que nos dividen, las diferencias. No tenemos que pensar todos iguales, pero sí podemos resolverlas, esas diferencias, sin necesidad de matarnos, decía Guillermo. Esto ya está acercándose al final. Te amo con todas las fuerzas de mi ser y espero, con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima, muy pronto poder volver a verte, estrecharte en mis brazos y compartir el resto de mi vida contigo. Y por el día de hoy culmina Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @Expediente Final en Instagram y también en Facebook. Y pueden disfrutar también de este capítulo y de todos los anteriores en D2 y YouTube. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz semana para todos.